Bueno, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, este ping-pong de preguntas y respuestas de la llave. Aquí también en Facebook. ¿Cómo están? Bienvenidas, decía, bienvenidos. Este nuevo, esta nueva ocasión donde vamos a tener esta interacción en vivo con todos ustedes sobre lo que va surgiendo. Mi nombre es Alejandro Divagno. Pertenezco junto a Silvia y Gabriela a este centro terapéutico psicológico que hemos llamado La Llave Psi, donde lo que proponemos es un enfoque integrativo de todas las escuelas psicológicas, con el corazoncito por ahí un poco más puesto en lo humanístico, lo holístico, la psicología profunda de Jung, pero bueno, sin dejar de lado muchas herramientas interesantes y que nos pueden ayudar por parte de otras escuelas como la sistémica, el psicoanálisis, la cognitiva conductual, etcétera. Bueno, obviamente la humanista, que ya la mencioné, y por supuesto esto vinculado con muchas otras disciplinas, como siempre traemos, como nos gusta, como la filosofía, la física cuántica, la metafísica, las constelaciones familiares, la biodescodificación, las neurociencias, la biología, bueno, la medicina, etcétera. Así que esa es un poco nuestra propuesta. Pueden encontrarnos siempre los lunes y los jueves en este horario a las 19 horas con las charlas con una temática ya definida los días lunes, y los días jueves con este ping-pong donde lo que buscamos es una ida y vuelta con todos ustedes con tema libre. Hola Carla, que grande. Ahí siempre dando la primera, la primera en levantar la voz. Bueno, y nada, mucha fuerza, Carly. Eh, y decía, gracias de paso, así ya estoy tranquilo que está saliendo bien la transmisión. Nos pueden encontrar también este día, el jueves, donde es tema libre, el que ustedes traigan, el que ustedes propongan. Los viernes en la radio a las 17 horas por punto cero, todo con letras, donde vamos a seguir mañana con el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, por supuesto a través de todos los talleres, las formaciones que ofrecemos, todo eso lo pueden consultar en la página que es layavepsi.com, y nos pueden mandar mails a layavepsi@gmail.com, mensajitos WhatsApp al 11 3209 6198, que es nuestro celu. Y creo que no me olvido nada más. La idea de también mantener este canal abierto. El canal de YouTube, hablando del canal, ahí también van a poder ver todos los videos de las charlas que se suben ahí. La idea de todos estos lugares donde podemos estar comunicados es que también puedan hacer consultas, preguntas, comentarios, proponer temáticas, transmitir experiencias, bueno, lo que ustedes quieran. Para eso estamos tan comunicados hoy en día. Bueno, voy a esperar un cachitín a ver si aparece alguien más. Mientras tanto, bueno, Carla, no sé si te animás a ir tirando el tema de hoy, lo que quieras que vayamos hablando. La idea, como siempre, es que esto surja de ustedes, si hay sobre todo algún tema que esté como emergente, y sobre eso empezamos a hacer este ping-pong. El lunes, bueno, por razones obvias, no pudo darse la charla en vivo. Hola Miriam, ¿cómo te va? Otra de las habituales. Hola Jessy, por Instagram, ¿cómo estás? Y este lunes Gaby va a estar con lo que tendría que ser la segunda parte, pero calculo que va a ser una especie de mix, ya que el lunes
no pudo haber la charla sobre el tema de las constelaciones con la mirada o el enfoque puesto en resolver problemas o resolver conflictos. Miriam, a ver si te animás también a ver de qué querés que hablemos hoy. Jessica, a ver si también te animás, que siempre estás ahí calladita, con bajo perfil, a ver si te animás a proponer algún tema. Probablemente mañana, hola, ¿cómo te va? Eh, tengamos en vivo en el estudio a una nutricionista para poder entrevistarla. Ya le habíamos hecho una breve entrevista que había salido por Zoom en el programa y bueno, la idea es mañana poder tenerla, aprovecharla todo lo que podamos. Si da para el programa completo, mejor. Si no, bueno, será todo lo que le podamos sacar de provecho. Así que eso también va a estar interesante. Miriam, ¿por qué reprimimos las emociones? Bueno, interesante tema, muy interesante. Bueno, vamos a arrancar por ahí, ya que Miriam te animaste a tirar la primera piedra, vamos a ir con esto. Miriam, ¿se puede descodificar la obesidad? Sí, por supuesto. Hace no mucho, Carla, máscara y ser. Bueno, hace no mucho eso también la puedes buscar en YouTube o en la página, porque están subidas, o acá en la biblioteca de videos también de Facebook. Hace no mucho había dado una charla que se llama La máquina deseante, donde hablaba, entre otras cosas, de las posibles salidas del deseo. Hablamos de los trastornos de alimentación. Esto lo estamos tratando ya, vamos creo por la quinta parte en el programa de radio y por supuesto en el curso de enfermedad y sentido oculto. Y vos fijate, esto es maravilloso porque lo que traes al principio tiene mucha relación con lo que comentás después. O sea, primero aclarar, esto es fundamental, que la obesidad es multideterminada, o sea, no hay una sola causa, es multicausal. No podemos reducirla a una cuestión meramente genética, hereditaria, orgánica, como así tampoco a un tema de influencia social, digamos de crianza o de mandatos, así como tampoco a un tema psicológico o emocional. Es todo esto junto. A veces, incluso, por detrás hay cuestiones de abuso y maltrato infantil, donde también una de las posibles salidas es un trastorno de la conducta alimentaria. O sea que no hay, como vemos, una sola causa influyendo, sino que son todas estas combinadas. Hay factores que van a ser predisponentes, factores que van a sostener y factores precipitantes. Y por supuesto, esto que decía, el sostén son los que se llaman factores de mantenimiento. Entonces tenemos factores precipitantes, factores predisponentes y factores de mantenimiento. Todos traemos una cierta vulnerabilidad en algún punto o en otro. De hecho, si yo por ahí vengo con alguna tendencia genética, porque tengo toda una familia que es obesa, por supuesto que voy a traer esa cuestión como un punto débil, pero va a depender de que esa vulnerabilidad se traduzca en un trastorno de la conducta alimentaria que puede derivar en obesidad, como vos decís, Miriam, como en otros trastornos como pueden ser anorexia, bulimia, atracones. Hay varios, algunos no tan conocidos,
porque a veces no es la única salida el exceso de peso, sino a veces también la otra punta, que es estar por debajo del peso ideal, que esto también es una cuestión a tomar ahí con pinzas. Eh, Todo tiene que ser contextualizado. Hola Yolanda, ¿cómo estás? O sea, no tomarme tampoco de los índices, los famosos índices de masa corporales, porque esto va a depender de mi contextura, de mis hábitos de vida. Un ejemplo muy clarito es el siguiente, que lo veíamos la vez que estuvo la nutricionista. Si yo soy un rugbyer que me dedico profesionalmente a entrenarme y jugar, es normal que por ahí tenga, no sé, una estatura de vamos a decir, un metro, 1,75 m promedio y pese 85-90 kilos. ¿Por qué? Porque todo es masa muscular, todo es músculo. Ahora esto traducido, si yo me quedara con el recorte chiquitito del índice de masa muscular, me estaría dando que esa persona está excedida de peso. Bueno, entonces ahí donde aplicamos el contexto y vemos que no, porque esa persona está entrenada. O sea, yo la voy a mirar y por supuesto no está excedida de peso, sino que está con músculo. Todo lo que sería sobrante de grasa lo ha pasado a músculo. Distinto es si estamos hablando de una persona sedentaria, que no hace absolutamente nada, que, no sé, toma, fuma, como para agregarle también otras cuestiones de riesgo, donde ahí sí nos guiamos por este índice y nos está dando que está excedida de peso, con lo cual tendría que tomar alguna medida para eh, buscar un equilibrio saludable. Este es el punto. Ahora, en cuanto a lo que vos decías, Miriam, por supuesto que si esto lo analizamos psicológicamente, nos vamos a encontrar muchas veces, no siempre, pero muchas veces, que hay un factor común de represión emocional. Y esto tiene mucho que ver con lo que venimos desarrollando, lo que se acuerdan esto del deseo. Nuestra primera experiencia de satisfacción, como va a decir el psicoanálisis, es la teta de la madre o quien cumpla o haya cumplido esa función. Entonces, de alguna manera, simbólicamente nos queda asociado amor a la teta, le hace comida. De hecho, ahí es donde aparece el deseo, porque empezamos a separar lo que es la necesidad de la demanda y el deseo. La necesidad es lo que necesito justamente para nutrirme, que sería la leche en este caso. La demanda es como yo, hablemos de un cachorro humano, de un bebé, lo va a manifestar a través del llanto, y va a empezar también a jugar con esta demanda en base al tipo de apego que reciba de esa madre, o, vuelvo a decir, quien cumpla esa función, porque a veces esto recae, hoy encontramos muchísimos tipos de familia, eso a veces hoy recae en el padre o en otra mujer o en dos varones o en una sola, bueno, o a veces nos encontramos con quien está cumpliendo esa función, son tíos, abuelos, etc. Y el deseo se va a fundar a partir de que una vez saciado ese chupeteo, ese bebé sigue encontrando placer en seguir succionando. Entonces acá es donde aparece ese resto que es lo que empezamos a conocer como deseo. Ahí se funda el deseo. Por supuesto que esto va a ser insaciable, inalcanzable, voraz y no tiene fin.
De hecho, que a partir de acá es que vamos a estar continuamente procurando repetir esa primera experiencia de satisfacción. Y por supuesto, las segundas, las terceras, las vigésimas y las centésimas veces nunca serán como la primera. Esto después lo vamos a ir trasladando ya. Acuérdense de las etapas psicosexuales que va desarrollando Freud. Él empieza hablando de una etapa oral, una etapa genital, una etapa fálica, una etapa anal, etc. Entonces, si acá se empieza a generar también un combo muy interesante y explosivo. Si ese tipo de apego, de esa figura de cuidado y amor, no empieza o no termina del ser, como diría otro autor psicológico, suficientemente bueno en el sentido de que le vayamos procurando sustento al mismo tiempo que amor, al mismo tiempo que cuidado, al mismo tiempo que un razonable equilibrio entre presencia y ausencia, es decir, empezar a retirarnos un poco para que esa criatura empiece a acostumbrarse a frustrarse, porque la vida nos va llevando a que tenemos que aprender a frustrarnos, porque acá está la cuestión, nunca podemos tenerlo todo. Va a aparecer esta necesidad, va a aparecer esta demanda, y si yo voy corriendo a cubrirle esa necesidad y esa demanda, apenas pegó, ni siquiera llegó a pegar el primer llanto, bueno, ya estoy dando un mensaje de que no desees nada porque enseguida te lo voy a cubrir. Y muchas veces esto se hace con la comida. Para que ese bebé deje de patalear, se le encaja algo en la boca. Onda, cállate y come. También lo que se suele hacer con ponerle una pantallita, o que juegue algo, o que se distraiga con algo, para no justamente tener que tolerar con esto de hacerme cargo de que le tengo que enseñar, de que le tengo que procurar, bueno, lo que pretendemos hacer en una terapia, recursos, que la persona pueda encontrar sus propios recursos para poder afrontar el mundo por sus propios medios. Carla, si no hay frustración, no hay crecimiento emocional, tal cual. Miriam, hoy sería el celular. Sí, el celular, la tablet, jueguitos, hay cada vez más cosas. Cualquier chiche que haga ruido, lo que sea, cualquier sustituto que le permita como decir, bueno, no jorobes, callate, acá tenés, toma. Es decir, ahí no le estoy respondiendo a la demanda, sino que le estoy dando un sustituto que esa criatura lo va a asociar con lo que después va a ir formando como, de alguna manera, mecanismo o asociación, cadena de significantes, que son los que después se le van a hacer repeticiones o compulsiones. Si yo empiezo a interpretar que la comida es lo que me va a satisfacer la demanda, bueno, después esto deriva de adulto en un trastorno de la conducta, adolescente o adulto en un trastorno de la conducta alimentaria. O en alguna otra pulsión oral, fumar, tomar. Y cuando digo fumar no me refiero solamente a nicotina, sino cualquier otro tipo de sustancia que me pueda poner a través de la boca. Adicciones de todo tipo. Entonces fíjense cómo todo esto va estando encadenado. Y volviendo a lo que planteabas, Miriam, de las emociones, bueno, fíjate que yo no logro ni siquiera expresar lo que me está pasando.
y lo que me está pasando no es escuchado, no es respondido y es de alguna manera silenciado, callado, violentado. Bueno, ni hablar si acá se mete una cuestión de abuso o maltrato, ¿no? Porque ahí ya toda esa agresión que no puedo disparar hacia afuera, me la... eh, y que soy encima violentado y quedo con esa carga, con esa marca, teniendo que trabajar después esa culpa. Eh, entonces, tratando de establecer un hilo. Fíjense que esto siempre va a ser por falta o por exceso, esto que decíamos. Cuando esa figura es suficientemente buena en el sentido de que se interesa por saber cuál es la necesidad y responde a esa necesidad, pero lo hace al mismo tiempo que va frustrando, ese bebé va a lograr confiar en el entorno, en esa figura de cuidado primero y después saliendo de a poquito a jugar, a explorar, porque esa figura va a estar observando en su presencia, pero no desde un lugar controlador, sino de contención, de amorosidad. Ahora, si por el contrario encontramos ambigüedades, es decir, dobles mensajes, lo que se empieza a generar es confusión, inseguridad, desconfianza. Y ni hablar si el mensaje que brindo es, como decía recién, violencia, ya sea a través de abuso sexual, a través de maltrato de cualquier tipo, ya sea físico, psicológico, emocional, negligencia. Bueno, en esos casos, por supuesto que la salida más que probable es un trastorno de cualquier tipo, no solo del orden alimentario, sino que a veces esto está relacionado y con comorbilidad, bien digo, de otros trastornos, como pueden ser la depresión, que muchas veces van de la mano, la ansiedad, eh, bueno, trastornos de ansiedad, obviamente de todo tipo, generalizada o más específicas, fobias, eh, bueno, ataques de pánico, a veces también de la conducta, esto lo empezamos a ver en niños y adolescentes, border, lo que se conoce como el trastorno límite. Bueno, hay un panorama bastante extenso y complejo. Es un pozo sin fondo, sí, exacto. Así es el deseo y si esto yo no lo logro eh, de alguna manera, si no lo logro tramitar a través de lo que en psicoanálisis sería la castración, la aceptación de la castración, la aceptación de la falta y por supuesto el Edipo, bueno, puede ser cualquiera de estas salidas. Bueno, espero que más o menos por ahí vaya quedando claro. Cualquier cosa igual me siguen preguntando. Igual Miriam, si podés, te recomiendo que sigas bueno, esas charlas que te nombré, pero además los programas que estamos subiendo de la radio, porque ahí lo venimos desarrollando desde la multiplicidad de causas a, por supuesto, la influencia del miedo. Fíjense que fallí. Del medio, que no es un tema menor, y de eso tampoco me quiero olvidar, porque hoy tenemos todo un contexto que es lo que Bauman llama modernidad líquida, donde hay toda una presión social de que si no respondes a determinados parámetros de delgadez, no entras dentro de los cánones de lo que se considera bello, y es un mensaje bastante perturbador. Porque la idea acá apunta a la salud, no a la cuestión estética es contextual. De hecho, en otras épocas,
lo que estaba normativizado era los kilitos de más. Entonces esto va a ir cambiando de acuerdo a las épocas. El punto es lo que a mí me haga bien, más allá de que esté en el rango o no de ese famoso y bendito índice de masa corporal, porque eso es muy, muy relativo. No es lo mismo en distintas partes, según las características, no es la misma característica para una persona de raza oriental que para nosotros. Entonces, esto yo lo tengo que contextualizar, esta es como la palabra del día, a mi forma de vida, a mi contextura, a mis hábitos, a mis posibilidades, a mis tendencias, porque no hay que dejar de lado la carga genética, etc. Claro, a lo saludable, no lo normal. Exacto, porque lo normal podemos discutir años qué es lo normal y qué es lo anormal. Y va a ir cambiando justamente con cada época. Lo saludable es lo que a mí me permita un balance entre estas necesidades que tengo, estas demandas, y que mi cuerpo no me esté, porque el cuerpo en esto es muy sabio y habla y nos va a estar expresando permanentemente qué cosas le caen bien, qué cosas le caen mal, qué necesita. Por eso lo importante es un hábito sostenible, saludable, que tenga de todo obviamente también acomodado a mis gustos, pero que sea completo, acomodando ahí según lo que me gusta y lo que no, y que sea algo permanente, no una dieta que tienen fecha siempre de vencimiento y son insostenibles. Y por supuesto, relacionado esto con lo que decías de las emociones, Miriam, ¿por qué las reprimimos? Bueno, en el caso que vos lo trajiste, el tema de la obesidad, si de chiquitos ya venimos con esta dinámica de relación, por supuesto que esto se va naturalizando. Entonces, esto me va volviendo vulnerable, me va volviendo relacionándolo con lo que hablábamos en otra charla de hace poquito de patrones mentales y mecanismos de defensa. Empiezo a creer, empiezo a creerme que no tengo con qué afrontar ese mundo que me parece amenazante, peligroso, desagradable, y no cuento con armas. Mi yo está muy débil, muy vulnerable. Entonces empiezo a reprimir lo que siento. ¿Por qué? Porque siento que no sirvo, no valgo, no puedo, no soy. O me considero justamente un ser débil, carente. Por lo cual, fíjense, esto es maravilloso, se empieza a relacionar con lo que trae Carla de máscara y ser. Me empiezo a convertir en una máscara para encajar, para ser aceptado, reconocido, validado. Me empiezo a disfrazar. Y acá es donde puede entrar, trayendo también lo que decíamos de la influencia del medio. Bueno, si lo que va en esta época es la delgadez, quizá hasta extrema, me sumo a esa delgadez extrema para ser aceptado, validado, reconocido. O, por el contrario, como no puedo encajar en un mundo que me es que me rechaza, que no me quiere, porque ni mi propia figura de cuidado me quiere, en vez de agarrármela con esa figura de cuidado y con el mundo al que no puedo cambiar,
todo esto va a parar conmigo. Me empiezo a autoagredir, me empiezo a generar toda una coraza. Por supuesto que esto es meramente ilusorio, pero así funciona la cabeza. Toda una especie de barrera protectora que me aísle de ese mundo que no me quiere. Y acá es donde entra la obesidad. Y aparte, como yo no me quiero, por supuesto, porque estoy carente, porque soy poca cosa, me empiezo a agredir. Y me empiezo a llenar también de ese deseo, porque acuérdense que este primer deseo es incestuoso. Esto va generando culpa también. Entonces, como no puedo concretar ese deseo y siento también culpa, o siento culpa por algo terrible que ha pasado, que esas propias figuras de cuidado me han hecho, como puede ser el caso de un abuso, de vuelta todo esto recae sobre el propio yo. Me empiezo a lastimar, me empiezo a agredir, como para querer de alguna manera llenar o tapar ese deseo, que por supuesto nunca se logra, nunca se alcanza, y esto va siendo cada vez un agujero negro. Yolanda, tener un equilibrio mental corporal, creo. Claro, mente sana, cuerpo sano, emociones sanas. Miriam, me amoldo a las personas o situaciones que me rodean. Sí, creyendo que, y esto es más que común, porque sucede, por supuesto, en esas primeras edades y en la adolescencia, donde uno está buscando esta identidad y esta pertenencia. Necesito que me vean de alguna manera, claro, o que no te vean. Acá están los dos extremos, que me vean y entonces me recubro de toda esta cosa, que también está la ilusión, bueno, de soy fuerte, el gordo fuerte, el que es el que hace el bullying en lugar de que se lo hagan, el patotero, el que avasalla, el prepotente, o por el contrario, no quiero que nadie me vea, me quiero borrar de la faz de la tierra, entonces entro en esta cuestión anoréxica en extremo. Miriam, todo tiene que ver con el amor, la falta o el exceso. Ambas puntas son peligrosas, porque la excesiva sobreprotección también, esto que hablábamos, te pongo algo enseguida en la boca para que te calles, y no hace ningún bien. Así como la desidia, el abandono, la no respuesta. Son ambas puntas peligrosas de lo mismo. A ver, no me quiero olvidar. Bueno, Carla traía, bueno, esto tiene que ver con la máscara. Lo otro, el ser, por supuesto, se va desarrollando a partir de que yo pueda ir tramitando todo esto, que pueda armarme de esos recursos, un yo lo suficientemente fuerte como para poder plantarme, poder, desde esto que siempre ahora está también en boga, la asertividad, poder comunicar sin agresión, con firmeza. Pero para esto hace falta límites. Si no me dieron límites equilibrados, por supuesto que yo voy a crecer sin límites, ya sea de vuelta por carencia o por exceso. Por ahí justamente demasiado, con límites demasiado rígidos, o con límites absolutamente difusos. Y después esto mismo es lo que voy a replicar con mis emociones y con mis vínculos. Entonces después no me extrañe que justamente me empiece a juntar con gente que haga cumplir
estas creencias o estos patrones que yo tengo. Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Qué otra cosa va surgiendo con esto? Esto está también muy relacionado a lo que en algún momento habían traído, que es el tema del niño interior. Carla, el autoconocimiento nos permite dejar de culpar a los demás. Hay que ser responsable. Sí. Sí. Y requiere un gran trabajo de conciencia para poder, primero, a ver, todos de alguna manera, porque aún así el que tuvo los mejores cuidados, familias absolutamente amorosas, en algún punto también alguna cuestión tendrá que trabajar. Hay, por supuesto, hola Natalia, gente que muchísimas más cosas y que tiene que armarse, pero no es imposible. El tema es justamente poder hacerse responsable, y para esto es necesario conocerse y tomar conciencia. Miriam, puedes ser responsable cuando ves tus faltas. Sí, señora, exacto. Y yo decía, está bastante relacionado con lo que alguna vez plantearon del niño interior también como uno de los posibles temas, que es un concepto que trae Jung, nuestro amigo Jung, cuando habla del arquetipo infantil, porque uno de los arquetipos de Jung es el del niño, y él se refiere justamente a esto como una representación de ciertos aspectos olvidados de nuestra infancia. ¿A qué se refería con esto? Bueno, que es al mismo tiempo una realidad de nuestro desarrollo, pero también una posibilidad simbólica. Es decir, ese niño va a representar una plenitud que abarca lo más profundo de la naturaleza. Pensemos esto como una potencialidad absoluta, libre de juicios, de prejuicios, de mandatos, de estas creencias de las que hablábamos. Es un diamante en bruto, una luz que todavía no tiene sombra, también relacionando con lo que hablábamos creo que el jueves pasado. Entonces, con niño interior nos referimos a esa parte de nuestra psiquis que está en contacto con el alma y por lo tanto con toda la potencia, la potencialidad del ser, esto que decías vos, Carla. Por ende, escuchar esa voz es fundamental en lo que Jung llama el proceso de individuación, que es este proceso de intentar volvernos completos de nosotros mismos, no a través de un otro. La integración de los opuestos para llegar a ser nosotros, a nuestra verdad, a nuestro deseo, porque también los niños, fíjense que no mienten, no buscan caer bien, ni ser aceptados, ni amados en su constitución originaria, por supuesto, ¿no? El niño es por naturaleza humilde, le gusta jugar, le gusta aprender, fluye con sus emociones, no reprime, no juzga, ni se juzga. Todo esto va apareciendo cuando nos van condicionando cómo somos educados, cómo somos criados, cuando empezamos a, de alguna manera, contaminarnos con todo ese mundo. Gracias, Yolanda, qué bueno lo que decís, me dice. Es que no lo digo yo, lo dice Jung. Miriam, todas nuestras grandezas y faltas vienen de la infancia que nos acompañan toda la vida. Somos niños toda la vida, sí, heridos, amorosos, sensibles, frustrados. Por eso es tan importante, Miriam, recuperar y sanar ese niño. Porque es cierto, si bien vamos creciendo, en la medida en que esto no se sane, ese niño
persiste, bueno, fíjense justamente Jung lo que dice, lo que resiste, persiste, persiste herido, amoroso, o enojado, o etcétera, y es como si se formara una especie de doble cuántico, de universos paralelos. Está el adulto que cree ser maduro, independiente, bla, 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 autónomo, pero que se da cuenta que a la hora de relacionarse y expresar sus emociones, y esto lo vemos muy marcado en hombres, algo falla. Tiene por ahí la madurez de 8 años, de 15 y ahí quedó, por más que tenga un, no sé, título en, qué sé yo, en ingeniería aeroespacial y sea gerente de no sé qué. Este es el tema. Los niños son enteros, sinceros, no es dual, exacto. No, te dicen lo que sienten. Bien. Eh, bueno, este ser uno mismo del que estamos hablando es la máxima meta a la que pretende llegar Jung. Pero con las primeras heridas, esto que estábamos hablando, empezamos a construir estas máscaras, lo que decía Carla, que son los mecanismos de defensa para protegernos de todo ese medio, para adaptarnos, para sobrevivir. Algo que en su momento, por supuesto que fue necesario y útil, pero que, si lo seguimos sosteniendo a lo largo de la vida, nos termina de alguna manera fijándonos en una posición de dependencia, de rencor y de enojo. Fíjense que en el arte el arquetipo del niño está representado eh, lo vamos a encontrar, ni hablar por supuesto, uno de los más populares es la representación a través del niño Jesús, que representaría en ese caso el futuro, la evolución, el renacimiento, la salvación. Y fíjense que ahí también, curiosamente, la Navidad sucede en el solsticio de invierno, si esto lo tomamos desde otro lugar del planeta, que es lo que representa el futuro y el renacimiento de en las culturas nórdicas. Y ahí es donde se encendían hogueras y hacían ceremonias alrededor del fuego, implorando la vuelta del sol, que también simboliza la luz, la conciencia, la sabiduría. Y este arquetipo frecuentemente lo vamos a encontrar mezclado con otros, formando, como en el caso de Jesús, el niño Dios, o a veces también el niño héroe, como puede ser, por ejemplo, en varias películas u obras literarias. Pero además, acá la cuestión es que esto va a estar relacionado con la pareja. Primero con la pareja interna y después con la pareja, por supuesto, externa. ¿Por qué? Porque el niño representa nuestro ser emocional. Entonces, cuidar ese niño va a ser esencial para que después yo pueda tener una relación de pareja sana y estable, duradera. Como la unión de nuestra pareja interna va a representar al mismo tiempo la integración de lo que Jung llama anima y animus, nuestra parte masculina y femenina, esto es lo que nos va a permitir alcanzar la individuación, la completud interna, que es lo que hablábamos también en la charla de almas gemelas. Esta es la verdadera alma gemela, la única alma gemela. Y ahí es donde volveríamos de alguna manera simbólicamente a ser esos dioses mitológicos, hermafroditas, de los que hablaba Platón, a los que se les arrebató por su arrogancia su otra mitad, que fue el origen
de las almas gemelas, el origen mitológico, por supuesto, ¿no? Y después tenemos, acuérdense que cuando Jung habla de los arquetipos, se refiere a estos patrones. Bueno, fíjense cómo se repite también esta palabra. Hola Isabel. Patrones que son comunes a toda la especie, más allá de la cultura o del tiempo. Estos patrones son modelos que nos unen mediante lo que él llamó el inconsciente colectivo, que es algo que nos conecta a todos. Bueno, este arquetipo niño es el impulso más fuerte porque es el deseo de realizarnos a nosotros mismos. Nuestro niño interior va a ser esa parte más inocente y más espontánea, nuestro potencial, como decir nuestra mejor versión, nuestra mejor forma a alcanzar. Todos nacemos con la capacidad natural de dar amor, tanto a nosotros como a los demás, pero para desarrollar esa capacidad, entre otras, tenemos que primero sentir esto que hablamos al principio, que nos dan ese amor, sobre todo quienes nos trajeron al mundo o quienes cumplen esa función. Por eso es tan importante el cuidado físico y emocional que recibimos de esas figuras en ese rol de cuidado. Ahora, ¿qué pasa si esto falla? Bueno, acá es donde nos empezamos a desconectar de esta esencia, de este niño, de este auténtico ser. Y si no podemos recibir ese amor, tampoco vamos a poder de alguna manera llenar esa reserva de amor personal, por decirlo de alguna manera, es decir, querernos a nosotros mismos. Y cuando esto está semi vacío, o no lo suficiente, cuando estas figuras no son lo suficientemente buenas, causa una herida, una marca, una huella y dolor, por supuesto. Ese dolor es el que crea otra parte del niño interior, como si fuera una escisión, que es el niño interior herido. Entonces, la mayoría de nosotros en la infancia probablemente tuvo heridas emocionales que si no pudo solucionar en ese momento todavía están vivas, esto que decía Miriam, todavía están vivas en nuestro interior. Y cuando sentimos dolor es porque ese niño interior está necesitando, está pidiendo, a veces gritando, amor y aceptación. En lugar de buscarla allá, la tendría que buscar adentro. Entonces, a la par de ese niño que podríamos llamar ideal, que es inocente, que es espontáneo, que representa el amor que somos en su plena capacidad, está este otro que probablemente esté herido, enojado, abandonado, etcétera, que representa lo que no pudimos llegar a ser o a recibir, el que no pudimos ser. Sería como el real. El otro, el alegre, el espontáneo, nos habla de la unidad con la fuente. Y esto lo podemos entender con nuestras principales figuras de cuidado y más allá con toda la especie, porque acuérdense de este inconsciente que nos une a todos, y por supuesto hacia la fuente primaria, como la queramos llamar, Dios, universo, naturaleza, cosmos, energía, etc. Mientras que el herido, el otro, nos habla de separación. Entonces, fíjense qué maravilla que acá tenemos también esta dicotomía como que se genera, ¿no? Una es la unión con todo, que podríamos relacionarlo con la familia unida, la familia feliz, bla, 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 la comunión con la humanidad,
con los otros. Y la otra es esta sensación de separatividad, de nadie me quiere, estoy solo, no tengo a nadie, etcétera. Y esto también se puede representar como unidad versus egoísmo, o espiritualidad versus materialismo, o esto que decía Carla, máscara o tener versus el ser, apariencia versus el ser. Todo de vuelta planteado en binarios, en versus, en opuestos, uno invalidando al otro, en contra del otro. Si sos uno, no puede ser el otro. Cuando Jung nos propone ser ambos, integrar, sumar, no dividir. En el fondo, las dos caras, los dos polos son iguales, representan la misma energía con distinta graduación o escala. Esto nos diría el Kybalión. Ahora, Miriam, sentimos ese vacío, los conectados se sienten plenos. Exactamente, porque estoy pleno de mí. No es que estoy pleno porque, no sé, me conecto con Dios. Sí, está bien, todo eso es muy lindo, pero primero estoy pleno de mí. No me falta nada, no soy incompleto. ¿Cómo podemos entonces cuidar a este niño? Bueno, abandonando, relacionándolo con la charla anterior, abandonando estas creencias, estos mandatos, desde las que amamos como un niño asustado, o un niño triste, o un niño enojado, o un niño rencoroso, resentido, que no puede ver la verdad. ¿Cuál verdad? La suya. La del niño, el otro niño, el niño originario. El trabajo, cuando se encara un trabajo con el niño interior, de hecho, entre paréntesis, si quieren, hay una meditación disponible en la página y en el canal de YouTube, que la pueden hacer sin ningún problema, tiene libre acceso, libre y gratuito. Esto es ponerse en contacto con aquellas etapas de nuestra infancia que nos causaron este dolor que no pudimos manejar porque, por supuesto, éramos muy pequeños, no teníamos recursos para poder con este dolor. Ni hablar si hablamos de lo que tratábamos al principio cuando estamos con casos de abusos o maltratos. Sanar ese niño es revivir, sí, aunque a muchos esto no les guste, revivir ese pasado, revivirlo para dejar salir el dolor. Esta es la finalidad, no por revolver por el gusto de revolver, para que ese dolor sea liberado, porque esto ha quedado obturado y necesita ser liberado, como si fuera un fantasma que está atrapado adentro nuestro. Y sigue, por supuesto, afectando en el presente, como a través de enfermedades, de síntomas o de vínculos que nos siguen resultando repetitivamente tóxicos. Yolanda, qué bueno estar conectado, yo pude ver mi niño mejor, mejor sentir, me dio mucha paz. Miriam, sanar es entrar en ese dolor. Exactamente. ¿Por qué? Porque taparlo o negarlo solo va a ocultar la emoción contenida, no la diluye, que este es el gran error. Nosotros pensamos que bueno, déjalo, que el tiempo se lo lleve. El tiempo no se lleva nada, el tiempo es tiempo. Si yo no me meto ahí y hago este trabajo, esto sigue quedando meramente tapado. Es como un nudo, como un bloqueo, como un río que no fluye. Hay que soltarlo, hay que aliviarlo. Y después sanarse transformando, no el recuerdo, que por supuesto no lo puedo borrar, no lo puedo cambiar, pero sí puedo con la sensación con la que quedó grabado.
si puedo para esto perdonarme y liberar esa emoción. Y también recuperar a nuestro niño interno feliz, al alegre, al sano, al que no tenía miedo. Porque esa es la parte de nosotros que nos va a dar la fuerza para después abrirnos a la vida como adultos responsables, como adultos, sí, ahí maduros, pero maduros de verdad, no porque lo diga, sino como persona completa, entera, genuina, ya no separada. Ese niño representa nuestra parte vulnerable, nuestra parte que ha quedado solitaria, dolorida, esa que se creó, esa armadura, que puede ser lo que traía Miriam, la obesidad, para protegerse de ese exterior. Así como del miedo a volverse a ser herido. Entonces, esa parte asustada y herida todavía está esperando que ese dolor sea sanado. Y es, por supuesto, una vez adultos, maduros, que podemos integrar y liberar ese dolor. Entonces, tenemos que empezar a aprender a escucharlo, a animarnos a escucharlo. Porque ahí vamos a entender por qué repetimos continuamente relaciones que nos lastiman o con las que tenemos conflicto. La vida es un devenir. Y todo lo que sucede va a tener una razón de ser. Entenderlo es el primer paso para transformar esos patrones de conducta que son los que nos causan ese dolor. Fíjense que como arquetipo, el niño es al mismo tiempo principio y fin. Es el proceso de unificación o síntesis de la psiquis. Por eso tiene una importancia tan importante. Desde un punto de vista psicológico, ¿esto qué quiere decir? Que simboliza la esencia preconsciente y al mismo tiempo la postconsciente del hombre. En el preconsciente es este estado de la primera infancia, inconsciente, donde estaba esta fusión con la madre y con la naturaleza y con la fuente y con el todo, y esta fantasía, esta ilusión de querer volver siempre a ese estado, a ese paraíso perdido. Y como final, como fin, como postconsciente, es lo que viene en cuanto a la vida después de la muerte. Carla, revivir para reparar, exactamente. Miriam, ya veo el recuerdo cuando lo sano de una manera que no me genere ningún juicio ni emoción, no modifica nada de mi vida. Exacto, ese es el indicador, ahí me doy cuenta que ya está de verdad sanado. En la medida en que pueda volver a recordar un suceso que antes era por ahí traumático y ahora ya no me genere emoción. El niño va a ser algo que va a crecer hacia la independencia, esta es la idea, y por supuesto que no lo va a poder conseguir sin alejarse del origen. Entonces, de esta manera el abandono es una condición necesaria, no solamente algo eventual. Que por supuesto después esto es reparado, es soltar esa primera familia para volverse independiente, autónomo, para encontrar su lugar, su yo, y después abrazar, digamos, la comunión con toda la familia, no solo la originaria, sino con toda la familia humana. Bien. Y haciendo un paralelismo, no podía ser de otra manera. Fíjense que Nietzsche, este
famoso filósofo que muchas veces lo traemos porque decía cosas muy interesantes. Él habla en una de sus grandes obras, Así habló Zaratustra. Él decía que existían tres maneras diferentes de relacionarnos con la sociedad: el camello, el león y el niño, cada una de las cuales representa un estado evolutivo o implica un nivel de conciencia determinado. Bueno, este señor Nietzsche, a través de esta figura de Zaratustra, buscaba presentar la existencia o la posibilidad del superhombre, que él decía que iba a surgir como el fruto de estas tres transformaciones por donde pasaba su espíritu. El primero, el camello, él decía que ilustraba al hombre como un animal que venera, obediente, sumiso, inclinado, arrodillado, sometido bajo el dedo acusador del dogma cristiano y metafísico. Cuando él se refiere a la metafísica, se está refiriendo a la metafísica platoniana, aclaro. O sea, él se la agarraba en ese contexto con básicamente la religión judeo-cristiana. Y como Platón tenía bastante en común con con la religión cristiana del momento, en cuanto al planteo de la separación del alma y el cuerpo, y que lo trascendente o lo bueno estaba en ese mundo de las ideas, en ese mundo que estaba más allá, y el cuerpo era una prisión del alma, o sea que todo este plano era decadente, corrompido, algo a dejar lo más pronto posible. Nietzsche critica esa parte, por eso habla y se refiere a que en ese momento él dice que Dios ha muerto, se refiere a esa figura. Cuando habla del león, lo que hace ahí es iniciar lo que él llama la filosofía de la sospecha, porque él llamó de esa forma a la trilogía compuesta por él mismo, por Freud y por Marx, por sus particulares y revolucionarias formas de entender el mundo. En tanto, ellos tres se rebelaban contra todo este principio estructurador previo, pero todavía ese hombre, él decía, no creaba, no tenía todavía el elemento característico del superhombre. Genio Nietzsche, dice Carla, sí. Bueno, él va a decir que solo cuando se transforma a niño, es ahí cuando este superhombre puede crear y percibir el mundo como un juego. Fíjense cómo acá se conjugan las dos cosas que estamos hablando. Porque es un juego que él va a decir que no necesita de sentido, de significado. El significado es el juego en sí. Al no haber Dios, él no es que descreía de Dios. De hecho, él decía que el único Dios en el que él podría creer es un Dios que supiera bailar. La metáfora es hermosa porque se refiere a un Dios artista, un Dios creativo, un Dios lúdico, un Dios jugador, no un Dios castigador como era lo que proponía la doctrina judeo-cristiana, una especie de señor sentado arriba de una nube que según el humor o según vaya a saber Dios qué, justamente, castigaba o premiaba a unos y juzgaba a otros. Entonces él se la va a agarrar con que va a decir que no hay un Dios en el sentido de este Dios cristiano, condenatorio, y que a partir de la muerte de ese Dios que él pregonaba, se anulaba, se diluía esa posibilidad dadora de sentido. Para él solo existía este devenir, y el hombre devenido niño es el único creador, la única esencia
No hay un mundo separado, como planteaba Platón, al cual era preciso explicar y ajustarse, sino que se relacionaba por primera vez con un mundo que va creando, que va construyendo y que es parte de ese superhombre. Entonces, aquel hombre sometido del camello se va a transformar en juego, baile, inocencia, primer movimiento, esto era lo que decía Aristóteles cuando hablaba de Dios, impulso creador y de vida. Un hombre Dios, que es justo también lo que decíamos con el mito de las almas gemelas. Un hombre Dios que podría ser co-creador de este Dios bailarín, de lo que yo les hablaba antes, que sería el único del que Nietzsche no renegaría. Y también paralelamente a esta perspectiva, el mindfulness, que significa conciencia plena, que lo podemos definir como una forma de meditación que presta atención de una manera particular, esto es con intención en el momento presente y no llevando, no haciendo juicios de ningún tipo. Esta toma de conciencia, fíjense que no es elaborativa, no es por supuesto prejuiciosa y está centrada en el presente, en donde cada pensamiento, cada emoción, cada sensación que aparezca, que se nos presente, son aceptadas tal y como son. Y esto, si lo pensamos, es la manera también en la que un niño se desenvuelve naturalmente. Por eso, cuando el mindfulness propone volver a mirar el mundo con ojos de niño, pero con la sabiduría de un adulto y la conciencia de un adulto espiritual, es decir, habiendo hecho el camino de retorno al origen, ese camino de transformación mandálico, diría yo, transformador, el famoso viaje del héroe o la epopeya del Dante, como lo queramos llamar, ese camino transformador de la experiencia que nos va a llevar del niño inocente al hombre que tiene que probarse y sacrificar su ego, integrar su sombra mediante el autoconocimiento y el sufrimiento, porque esto implica un sufrimiento, para llegar al adulto cósmico, a este superhombre espiritual del que hablaba Nietzsche. Nietzsche decía que estamos, ya lo decía en esa época, en un punto de inflexión donde el hombre será absolutamente decadente o será el superhombre. Que esto es lo que conocemos como el hombre espiritual, que va a ser o a devenir nuevamente niño en el sentido de plenamente conectado a su origen. ¿Por qué? Porque se va a recordar y se va a conectar, esto que hablábamos antes, con toda la naturaleza, con el cosmos y con el resto de la humanidad. Mindfulness, Yolanda se llama, que es conciencia plena, lo puedes buscar así más fácil, porque el otro es el término en inglés. Miriam, respetar el sentir, exactamente, esto también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de las emociones. Las emociones son el canal directo al sentir y a la espiritualidad. Bien, si quieren, una manera interesante de esto es escribirle una carta o dibujar al niño interior, tratar de conectarse con ese niño para ver qué sale, en qué momento quedó y cómo quedó, cómo se siente, cómo está, dónde está, con quién está, qué está haciendo. Veamos, preguntémosle, veámosle a la cara, a ver cuál es su expresión. El dibujo para esto es maravilloso porque por más que uno intente disfrazar, racionalizar o lo que sea, el inconsciente ahí va a mostrar la hilacha.
Y a este niño hay que traerlo del bracito todos los días, todo el tiempo, hablarle, porque somos nosotros en nuestra más pura esencia. Al recuperarlo, al rescatarlo, volvemos a conectar con nuestro deseo más profundo, con nuestra verdad, y esto es lo que nos va a hacer libres. El camino a la felicidad empieza por jugarnos a ser nosotros mismos, y nosotros mismos somos ese niño que ha quedado por ahí atrapado, vaya a saber dónde. Este es el punto. Bueno, muy bien. No sé si ha quedado claro, si hay más preguntas, más dudas, más temas. Bueno, se me ha ido el tiempo al demonio, como de costumbre. Bueno, espero les haya gustado y servido, como siempre. Nada, recordatorio, mañana la radio, 17 horas, seguimos, ya que hoy surgió. Aprovechen a escuchar los programas anteriores y mañana vamos a seguir con trastorno en la conducta alimentaria. El lunes, si no hay ninguna cuestión extraña de hackeos y fines del mundo anunciados o no anunciados, va a estar Gaby con un mix de la charla que no pudo ser y la segunda parte que tendría que ser, pero que va a terminar siendo como un mix. Miriam, me quedo con que todos nacemos con amor. Sí, con amor, por el amor, para el amor, y somos amor. A veces no nacemos todos con amor. Sí, el tema es, a veces nos olvidamos, justamente por nuestro karma y nuestras circunstancias, que originalmente somos ese amor. Esto es lo que hay que ir a recordar, y volver a recuperar esa esencia. Ese es el punto. Que no nos olvidemos de eso. Esa es, fíjate, la, la última gran verdad. Bien, bueno, muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Espero les haya gustado y que más que nada esto sea práctico, que esa es la idea. Así que bueno, volveremos, bien digo, a estar en contacto mañana y la próxima semana. Ese primer minuto de ser en esencia plena, que es puro amor. Sí, pero esto también, acordate, Miriam, viene atadito de cómo a veces venimos medio rezongando y medio como que no queremos venir, que no queremos saber nada de cómo venimos acá, justamente por el karma que venimos acumulando. Esta es la cuestión. Algunos ya vienen peleados con la idea de volver acá. Bueno, muy bien. Gracias a todos ustedes. Será hasta mañana y hasta la semana que viene. Y no se olviden, dejen, sí, el eterno retorno. Así es. Exactamente, Carla. No se olviden de dejar comentarios con todo lo que ustedes quieran, temas, dudas, preguntas. Mañana en el programa de la radio también, por el WhatsApp nuestro o el de la radio, si quieren, va a estar la nutricionista para que aprovechen a preguntar todo lo que ustedes quieran también. No se olviden de la consigna del mes, que hay tiempo hasta fin de mes. Ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero bueno, mañana la voy a decir en la radio. Ya vienen peleados, sí, tal cual. Así que bueno, nada más por hoy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta cualquier momento. Chau, chau.